Els punts en vida varen començar ara fa 5 anys, érem poca gent, hem anat augmentant, som una família. Al mateix temps hem fet molt de projectes per nens amb malalties rares. A una nina li varen comprar una furgoneta adaptada. Aquesta feina és molt gratificant perquè en el que nosaltres sabem fer podem ajudar a molta de gent. La nostra vinculació a Inca és per ajudar en els nostres veïnats. Inca Mallorca Solidaria nace realmente hace casi 20 años, con los primeros proyectos de cooperación internacional, pero que el grueso, el core realmente de Inca Solidaria se desarrolla en un 80-90% aquí en Inca, la ciudad de Inca. Inca tiene muchas ramas, pero hay la parte importante, que es la que se desarrolla aquí, es una parte que tiene que ver con necesidades muy concretas de vecinos de aquí de Inca. Para eso cuenta con una serie de voluntarios que vienen de muchísimos ámbitos. La propia naturaleza de la asociación hace que se desplieguen muchos proyectos en otros sitios. Primero se resuelven los problemas de aquí. Por poneros un ejemplo, los últimos 2 años o 3 años movilizamos una caravana solidaria hasta Ucrania. Y ahora la última que hemos hecho ha sido pues la que os contaba de la camiseta que llevo, en una campaña en el sur de Marruecos, en la zona más afectada por el terremoto. Para Inca Mallorca Solidaria es un orgullo y un honor que se nos haya concedido este premio, y en ese sentido me parece especialmente importante agradecerle a la Fundación Esconvent que nos haya elegido para representarles y para llevar con muchísima dignidad este premio, que al final agradece el trabajo de muchísima gente.